Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Saludos a todas, saludo a todas las personas que están en la reunión, que van a estar, pero también a todos los que se han de conectar entre semana y entran a las enseñanzas, tanto estas nuevas como las que estamos subiendo en Sin Muros y Puertas Abiertas 2, para recordar, para estudiar, para trabajar el texto. Siempre he dicho que nosotros, o los que trabajamos acá transmitiendo la palabra, no predicamos, no tenemos como esa cuestión de predicar, pero sí enseñamos, tratamos de transmitir, de exponer el texto para que la persona también tome, digamos, que se apersone de ir a también buscar, averiguar, a darse cuenta em, si lo que uno está diciendo es así o no es así. Entonces es bueno esto porque lo invita a uno a estudiar, lo invita a uno a enterarse de primera mano lo que Dios dice. Entonces los invito a también a hacer comentarios, a comentar las predicaciones que se escuchan, a suscribirse, es que se dice, y hacer que esto avance y avance y avance y avance. Bien, los saludo a todos con un abrazo muy fraterno. Vamos a leer Segunda de Corintios. Vamos a empezar a mirar una segunda parte de lo que ya habíamos visto hace 15 días. Hace 15 días vimos un poquito la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Esta semana voy a hacer un poquito de repaso de lo que vimos hace 15 días y ver a Dios en la vida del creyente. Dios en la vida del creyente. Es descubrir y es ver a través de las Escrituras esa obra incansable que no ha dejado de ser del Espíritu Santo en todo tiempo. Pero antes vamos a leer Segunda de Corintios. Ya les digo cuál Segunda de Corintios es, por favor. Espero que hayan tenido una semana bonita, que hayan pasado en familia, hayan disfrutado de los hijos, del esposo, de la esposa, que hayan podido vivir al Señor en cada momento de la vida de cada uno de ustedes, que lo hayan podido vivir, que lo hayan podido disfrutar en el otro, dándose por el otro, manifestando el amor de Dios a quienes le rodean. Y ustedes saben, y yo lo sé, que para poder manifestar el amor a otros, el de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros, es casi que imposible transmitirle el amor a alguien, el amor de Cristo. Si uno tiene pensamientos de uno que lo degradan, que lo ubican en el lugar donde esos pensamientos contrarios a Dios lo quieren ubicar, eso hace que no se pueda manifestar el amor de Dios, pero creo en la obra del Espíritu Santo, en la vida de cada uno de nosotros y que eso lo podemos hacer, manifestar al Señor en todo tiempo, a donde quiera que vayamos, porque sabemos quiénes somos y dónde estamos. Entonces vamos a leer ahora sí, Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 15. Alguien que lo quiera, me ayude a leerlo, porque esa es la palabra que vamos a orar esta mañana. Esa es la palabra que vamos a orar esta mañana. Hay que leerlo con atención, con mucha atención, como lo que es un alimento maravilloso. Entonces lo vamos a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. Yo lo voy a volver a leer. Si alguien tiene otra versión, gracias, Jackie. Si alguien quiere volverlo a leer, pues listo.
también lo puede hacer en otra versión. Entonces yo voy a leerlo nuevamente y dice así, empieza diciendo porque, o sea, viene una lectura antes, como para que ustedes la hagan también, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Alguien tiene otra versión para esa lectura tan maravillosa? Y mientras hay otra lectura, yo quiero mostrar acá lo que significa constreñir, porque dice el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es una palabra en el griego sunejo, mantener junto o unido, confinar, asegurar, apretar. Se dice del efecto de la palabra de Dios sobre cualquiera de nosotros, en este caso sobre Pablo, como dicen en Hechos 18:5. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estaba constreñido, le apremiaba a hacerlo, ¿cierto? Entonces estaba completamente ocupado en la predicación de la palabra. Entonces, ese es el efecto del amor de Cristo en la vida del creyente. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos apremia, nos invita, nos confina en ese deseo, nos asegura, nos aprieta en ese deseo, nos mantiene junto a su deseo, unido a su voluntad. Entonces, eso significa esa palabra constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe. Me parece una palabra muy interesante para nosotros los creyentes, entender que eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos guía, eso es lo que nos, digamos, nos da la fuerza para poder exponer a Cristo a donde quiera que vayamos. ¿Alguien tiene otra versión? El amor de Cristo nos obliga, porque estamos completamente seguros de que Él murió por todos y así todos murieron. Cristo murió por todos para que ya no vivieran para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó para ellos. Vuelve y lee el 15, porfa. Cristo murió por todos para que ya no vivieran para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó para ellos. Muy bien, ahora sí. Quisiera empezar diciendo que la vez pasada hablábamos un poco sobre Eclesiastés. Leímos 3 capítulos de Eclesiastés, mirando lo que Salomón nos cuenta allí, lo que él hizo durante su vida, a qué se dedicó, que fue a querer alcanzar el conocimiento de todo lo que él quiso, todo lo quiso averiguar, todo lo quiso saber, en todo se involucró, en todo participó y no, lo único que encontró fue desesperanza, vacío, no encontró nada que le agradara, todo fue vano, según él, lo que intentó averiguar. Y veíamos que eso fue producto de, voy a usar mis palabras, de coger el camino que no era. Quiso averiguar las locuras y los desvaríos del hombre. Quiso averiguar todo lo que sucede debajo de la tierra. Quiso averiguar en todo ello si allí, por alguna razón, estaba el sentido de la vida, en la locura o en los desvaríos. Y eso le causó aflicción de espíritu. Para él fue vanidad absoluta querer entender todas estas cosas. Entre más averiguaba, más se sentía frustrado, porque y con más dolor, el dolor aumentaba cada vez que él descubría las cosas que hay en el corazón del hombre, porque encontraba que en el corazón del hombre sus caminos son torcidos, faltos de cordura, faltos de sabiduría. Ese tipo de cosas que Salomón hizo y vivir todo lo que vivió. Si ustedes ven la historia de Salomón,
no la historia ficticia, sino la verdadera, su vida fue un completo desastre. Realmente no gobernó bien, rompió todas las reglas que pudo haber roto alguien como gobernante. Y como se dio a los placeres, pues en ellos se quedó. Y esos placeres lo llevaron a adorar otros dioses, los dioses de cada mujer que tuvo, y no tuvo pocas. Decepcionado y frustrado fue un hombre como Salomón, queriendo encontrar la verdad en los caminos del hombre. Y ahí no se consigue nada. Entonces, esto lo traje yo de Eclesiastés, que al final Salomón, en algo de cordura, dice, ¿cuál es el todo del hombre? En Eclesiastés 12, versículo 12 al 14. Lo leemos, por favor. Eclesiastés 12, del 12 al 14. Al final, en un poquito de cordura, él algo dice al respecto porque el hombre estaba decepcionado de todo. Pero la escritura dice así: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y muchos estudios es fatiga de la carne. Nada le consolaba. El fin de todo el discurso oído es este. Después de todo ese escrito dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. A esa conclusión llegó. Pues él no lo hizo, pero no le aconsejó a la gente que leyera su libro, a su auditorio, que temieran a Dios y guardaran sus mandamientos, porque ahí estaba el todo del hombre. Y yo quisiera decir que, para empezar con esa frase, una mañana como estas, es bien interesante. ¿Cuál es nuestro todo? ¿Cuál es nuestro todo? Conocer a Dios, como dice la Escritura, y guardar sus mandamientos, o sea, ponerlos por obra. ¿Ese es el todo de nosotros? ¿O tenemos todos, varios todos que queremos vivir? Pues yo no lo sé. Eso lo vamos a mirar en la medida que vayamos viendo las escrituras, en la medida que tengo apenas un par de escrituras para que veamos entre todos esta mañana y podamos averiguar un poco sobre la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La obra en el Antiguo Pacto empieza en Génesis 1 y termina, entre comillas, en Malaquías, pero sigue en el Nuevo Pacto también. Digo, termina en el nivel profético, a nivel de anunciar, de darle a conocer a los hombres lo que habría de venir, de recalcar en todo tiempo la promesa de un Mesías que iba a venir a traer vida, a dar salvación a los hombres. Vamos a mirar un par de versículos antes para mirar algo tan maravilloso como Joel, o algo tan maravilloso como Ezequiel 36, en donde se hablan de unas promesas realmente bellas, unas promesas bellas que nos llevan a mirar cómo el Espíritu de Dios obraba tan maravillosamente allí en el Antiguo Pacto, dándonos a conocer que algo, o dándoles a conocer a ellos que acontecimientos extraordinarios iban a pasar, y no se guardó nada. Dios no se guardó nada, nada, nada. Todo lo expresó. Por eso, para recordar algo bonito, es cuando Nicodemo se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: oye, te es necesario nacer de nuevo. Y él dice: ¿y eso qué es? Pareciera que fuera una grosería lo que le contestó al Señor Jesús, pero la verdad es que, producto de ignorar o de no ver en las Escrituras lo que las Escrituras decían, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cierto? Y eso ya estaba escrito. Eso ya estaba escrito. Entonces vamos a mirar
a Joel capítulo 2, un poquito, en donde está la promesa, una promesa bonita. Joel capítulo 2, vamos a mirar ahí sobre el Espíritu Santo. Joel 2. Dice Joel 2 del 28 en adelante. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, yo creo que realmente el Espíritu de Dios hablaba claro en el antiguo pacto. Algunos escritos dicen que el Espíritu de Cristo era el que hablaba allí en el antiguo pacto. Y dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, derramaré mi espíritu, y profetizarán, y verán sueños, y visiones, y demás. Esa es una promesa, o ese es un anuncio de los que abrieron su boca para dar a conocer lo que iba a venir, y era el Mesías. Era todo lo que habla el antiguo pacto, que iba a venir alguien, que iba a dar su vida por ellos, pero que junto con eso había una promesa. Había una promesa que iba a ser derramada sobre toda carne, dice la Escritura. Miremos Ezequiel, que me parece a mí personalmente me parece un texto realmente extraordinario. Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo les quiero confesar que cuando yo leí esta porción de la Escritura, el Espíritu de Dios me quebrantó. Y me quebranta por dos razones. ¿Por qué no pudieron entender esto? ¿Por qué no lo pudieron entender? Esta palabra tan extraordinaria que estaba hablando Dios en el antiguo pacto, por el Espíritu de Dios, a través de los profetas, en este caso Ezequiel. ¿Por qué no lo pudieron entender? ¿Cómo es que Nicodemo no sabe qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús? Pero más me asombran las cosas que están pasando hoy en la vida de las comunidades, en la vida de muchos hijos de Dios. Son varias cosas que dice en Ezequiel: les daré un corazón nuevo. Porque uno no se pregunta, oye, y luego mi corazón, ¿cómo es que está que me van a dar un corazón nuevo? ¿Por qué Dios quiere cambiar mi corazón? Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿De qué espíritu está hablando? ¿Por qué un espíritu nuevo dentro de nosotros? Si ustedes notan en el texto, no es el Espíritu Santo el que va a poner en nosotros, sino dice espíritu nuevo con minúscula. Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, dice ahí. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ustedes están endurecidos, yo voy a hacer que eso cambie. Y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Eso es otra cosa. Ahí sí está hablando del Espíritu Santo. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que guarden mis preceptos y los pongan por obra.
Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice Joel también. Pero aquí es absolutamente específico para lo que nosotros queremos descubrir hoy en el nuevo pacto. Nos va a dar una nueva manera de pensar, cambiará nuestro espíritu, o sea, esos pensamientos que tenemos ahí, por sus pensamientos. Y para eso va a poner el Espíritu de Dios en nosotros, dentro del que crea, dentro del creyente. ¿Qué es lo que hace que eso pase? No puede pasar de otra manera. Salomón intentó por todos los medios lograr alguna cosa, y lo único que logró fue decepción, porque su cabeza no estaba en el cielo, su cabeza estaba aquí en la tierra, queriendo escudriñar la vida de todos los demás y de todo lo que acontecía debajo del sol. Pero de Dios, nada. Y esa es, digamos que, una dinámica en el antiguo pacto muy recurrente, muy recurrente. Todos aquellos figuras que manifestaban, todos los hombres de Dios que hablaron, que solo mostraban la promesa que se iba a cumplir más adelante. Dios animando a su pueblo, un pueblo que fue escogido para manifestar a su creador, a su Señor, y que no fue posible. Pero como Dios no tiene ni plan B, ni plan C, ni nada, Él ya tenía preparado a una multitud de gente, ya tenía preparada una multitud de gente para formar un equipo, para formar un cuerpo que sí manifestara a Dios, que sí lo anunciara a donde quiera que fuera, que iba a ser constreñido por el amor de Dios, que un pueblo constreñido por el amor de Dios no puede callar, no puede dejar de manifestar quién es Dios, porque está constreñido por el amor de Él. Y nos lleva a vivir en pos de Él, a querer saber el más mínimo detalle de Él. Cuando el amor de Dios o del Señor Jesús está en nosotros. No podemos ser, si el amor de Dios está en nosotros, no podemos ser personas pasivas en la comunicación de aquel que puso su amor en nosotros. Porque es que ahí dice, nos constriñe, nos impulsa, es que nos exige que debemos hacerlo, que debemos vivir para agradar a Dios. Y eso solo se logra si lo manifestamos en cada acto de nuestra vida, cada vez que hablamos, en nuestros pensamientos, porque lo que acabamos de leer dice que va a poner nuevos pensamientos en nosotros, y es lo que ha hecho. Y que va a poner su Espíritu Santo en nosotros, también ya lo hizo. Por lo tanto, Romanos dice que ahí está el amor de Él en nosotros. Y esa es la fuerza, ese es el poder que nosotros necesitamos para avanzar. Hoy, año 2026, que es una locura hablar de Cristo, año 2026, que es pasado de moda, que ya no tiene relevancia para muchos, que cada cual quiere vivir lo suyo, y que como Salomón tenía muchas ganas de saber y quiso saber, pero nada le satisfizo. Hoy hay gente que quiere saber mucho, pero no de Dios. Y entonces la locura crece. Los desvaríos, cuando uno mira la definición de desvarío, realmente es una locura total. Una locura total eso. Y en eso está este mundo. Por eso Dios creó, formó una comunidad, un cuerpo unido por el amor de Cristo, llenos de ese amor, para que ese amor nos lleve con toda la potencia y con toda la fuerza a manifestarlo a Él. Eso es lo que anuncia el antiguo pacto, la obra del antiguo pacto. Cuando Nicodemo se encuentra con el Señor Jesús, pues él sí sabía,
dentro de su conocimiento, que el único que puede hacer lo que él hacía era alguien que tuviera a Dios con él. Pero eso no asombró a Jesús, eso lo vamos a ver hoy. Él dijo, no, oye, venga, usted lo que necesita es nacer de nuevo. ¿Y eso qué es? Yo nunca he escuchado eso. Jamás he escuchado que qué es nacer de nuevo. Hasta ahora no me he enterado que haya uno que nazca de nuevo. Y más uno siendo viejo, ¿cómo volver a nacer de nuevo? Perdón, como Salomón, muy natural. Muy natural. Aunque se saben las escrituras, aunque tienen un conocimiento teológico, mejor dicho, porque era uno de los principales del Sanedrín y de todas esas cosas allá, era muy natural y no podía ver, tenía un velo que no le permitía ver ni siquiera a la persona que tenía enfrente, entender porciones de la escritura como las que vimos hoy de Joel y Ezequiel, no las podía entender. Pero con este nuevo pueblo que él forma, que él edifica, que él hace crecer sobre un fundamento firme, como es la revelación divina de quién es él, el Señor Jesucristo, que ahí es donde la iglesia se funda y crece. Este pueblo sí está dispuesto para esa hora. Este pueblo sí es constreñido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Dios quiere que se dé, que su conocimiento llene toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Ese es el deseo de nuestro maravilloso Padre en la formación de esta iglesia, de la iglesia que está sobre la faz de la tierra, como un solo cuerpo, estudiando la escritura, entendiendo el mensaje de Dios, transmitiendo el mensaje de Dios, siempre, siempre, lo voy a repetir porque es como más se hace, siempre empezando por esta casa, que en esta casa se entienda el amor, se entienda que Dios dice algo de mí, que me tiene en una posición, en un lugar y que me ha preparado para hacerlo. Que en esta casa se rinde culto, en esta adoración a Dios. Eso, entendiendo eso, vamos a poder avanzar sin quejarnos, sin mirar para los lados, sino siempre nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Así que vamos a leer esta mañana, será lo que vimos la semana pasada básicamente. Hoy vamos a ver las lecturas que yo les sugerí que leyéramos, estudiáramos, a ver qué Dios hablaba a cada persona, en particular estos dos o tres grandiosos temas de Juan 14, 15 y 16. Yo solo dejé unos versículos, obviamente hay que leer pues todo el texto. Si no se entiende en el capítulo que quedó, por el capítulo 14 se lee la porción que dejamos, y si no se alcanza a entender, pues hay que leer el capítulo completo o todo el libro de Juan completo para poder entender qué es lo que Dios le quiere contar a usted y qué es lo que Dios me quiere contar a mí en caso particular. Entonces voy a leer la porción que dejamos y si alguien quiere expresar algo corto para que hayan otros hermanos que puedan participar, con todo gusto lo vamos a hacer. Dice Juan 14, del 15 al 26. Dice la escritura así. Yo leí el versículo 1 porque, por eso le digo que hay que leer el capítulo completo. El versículo 1 es muy lindo. Dice el versículo 1, no se turbe su corazón. Crea en Dios. Crea también en mí, dice el Señor Jesús. No se angustie, no se afane su corazón. Crea en Dios, dice el Señor Jesús. Crea también en mí. Si ustedes me aman, dice el versículo 15, si ustedes me aman, pues guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué será eso de guardar los mandamientos? ¿Es muy fácil decirle al Señor Jesús que lo amamos? Claro que es muy fácil decirle que lo amamos. Señor, yo te amo, te amo, te amo. Pero Él, como siempre, Giovanni, ¿tú me amas? Sí, Señor. Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, si usted guarda mis mandamientos, ¿por qué me ama? Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador.
Ahora, yo quiero dejar claro, muy claro, esto lo podemos poner hoy en 2026, sí, pero este mensaje fue exclusivo para los discípulos del Señor Jesús. Allí, empezando, naciendo, los comienzos de la iglesia, aunque todavía el Señor no ha ido a la cruz. Este es todo el trabajo previo a que estos discípulos o a lo que estos discípulos iban a entender de todo lo que Jesús les enseñó durante 3 años y unos meses. Pero para Dios lo que no se ve, para Él ya está hecho. Entonces Él empieza a hablar muy claro de lo que va a pasar cuando Él resucite y ascienda a los cielos y venga el Espíritu Santo sobre esa comunidad. Lo que va a pasar. Quiero que tengan eso claro, que es, ellos están recibiendo este mensaje. ¿Qué me corresponde de ese mensaje a mí? Eso lo podemos hablar hoy, pero vamos a hablar de lo que ellos recibieron. Si ustedes me aman, amados discípulos, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Era que el Señor Jesús no podía estar con ellos para siempre? Me parece una pregunta ahí bien relevante. 17. ¿Cuál es ese otro consolador? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero le dice a los discípulos, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Eso lo vamos a ver en otra porción. ¿Qué significa? ¿O qué era lo que él les estaba diciendo? Cuando les dice, ese espíritu de verdad que mora con ustedes, pero que estará en ustedes. 18. ¿Quién continúa con el 18? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Varias cositas que quiero resaltar. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Y atrás dice, bueno, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán. ¿Cómo va a pasar eso? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ustedes también vivirán. Yo quisiera hacer un paréntesis ahí y que usted como que se metiera en los zapatos de los discípulos que están escuchando este mensaje y que abrían el corazón de estos discípulos en ese momento. ¿Qué es lo que están oyendo? ¿Cómo se están sintiendo ellos al escuchar estas palabras? Este mensaje tan grandioso del Señor Jesús a sus discípulos. ¿Qué están sintiendo? ¿Están cómodos en la silla donde están? ¿Tranquilos, relajados? ¿O algo estará pasando en ellos? ¿O no están entendiendo nada? Yo no sé. Dice, bueno, quiero hacer un énfasis donde dice, ustedes también vivirán. Y si yo fuera un discípulo diría, pero bueno, si yo me pellizco, yo estoy vivo, o sea, así que ustedes vivirán. Todos sus pensamientos para poner un ejemplo de lo que ellos pudieran estar pensando, ¿no? En aquel día, ustedes conocerán algo muy importante, muchachos, discípulos míos, dice el Señor Jesús, que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Dice, en aquel día. ¿Cuál será aquel día? Ustedes me conocerán, le dice a sus discípulos, ustedes conocerán, perdón, que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Ese día lo van a entender. Estamos hablando de la vida de Dios en el creyente, ¿cierto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pare ahí un momentico, Pipe. Escuche lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí hay una frasecita muy linda. Ese es el que me ama.
el que tiene mis mandamientos, vuelvo a repetir, esto es, el Señor no se va a cansar de decir eso. El que me ama guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y me ama, ese es el que me ama. Siga, Pipe. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿A ustedes cómo les parece esa pregunta? ¿Uno qué pudiera pensar de esa pregunta? Oye, pero si es que le está hablando el mismo Señor Jesús, ¿cómo es posible que salga este man con esa pregunta? Pero él dice, oye, en aquel día ustedes conocerán. En aquel día ustedes conocerán. Entonces él le pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús tiene una respuesta muy bonita. Responde Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, la va a poner por obra, va a manifestar quién soy yo, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sería que el Señor le dio la respuesta o se le fue por un ladito? Le sacó la evasiva al Señor. No sé qué nos irá a decir el Señor en esta mañana. Y agrega el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué será guardar las palabras? Siempre preguntémonos qué es eso. Y la palabra, como para ponerle un sello a lo que el Señor está diciendo, y la palabra que ustedes han oído no es mía, muchachos, sino del Padre que me envió. Así de que es posible que ustedes no me crean a mí, pero es que la cosa es que yo no les estoy hablando por mi propia cuenta. Todo lo que ustedes han escuchado son las palabras de mi Padre que me envió. Eso pone lo que el Señor les está diciendo en un punto muy, pero muy alto a esos discípulos. Les he dicho, versículo 25, estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, no se tapó nada el Señor Jesús, ni Ezequiel, ni Joel, ni muchos otros hermanos en el Antiguo Pacto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, va a hacer algo maravilloso. Él les va a enseñar todas las cosas y les va a hacer recordar todo lo que yo les he dicho. Como nosotros dejamos, digamos, para hacer esas lecturas, entonces yo quisiera saber de mis hermanos que leyeron este texto, que lo meditaron un poquito, hablando de la vida de Dios en el creyente o la vida de Dios en mí, ¿qué tienen para, en pocos minutos, para decir al respecto de esta lectura? Por favor. ¿Qué les dijo Dios en esta lectura? Bueno, en cuanto a la pregunta que hacías de qué significará guardar, pues yo lo entiendo como mm, cumplirlo, obedecerlo, ponerlo por obra, en práctica, toda la palabra de Dios y tenerlo siempre presente. No significa ponerlo en un cajón y cerrarlo y guardarlo allá, que nadie lo toque, sino al contrario, significa manifestarlo, expresarlo, cumplirlo, obedecerlo, ponerlo por obra, enseñarlo. Y yo pienso que ese guardar es como mantenerlo siempre a la mano, tenerlo ahí con uno, guardado con uno, pero no en secreto, sino para manifestarlo cada vez que se presente la ocasión. Ok, gracias. Juan 15, 26 y 27 dice más o menos lo que Hernando está diciendo. ¿Lo quieren leer, Nelcy? Sí, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
¿Para quién es ese mensaje? En ese momento, pues estaba hablando con sus discípulos. Muy bien. Para los discípulos de Jesús es en ese momento el mensaje. Gracias. Sí, Perfecto. ¿dónde está? Les dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué le va a contar a esos discípulos el Espíritu Santo? Todo lo que el antiguo pacto hablaba del Señor. Les va a hacer entender todo lo que el antiguo pacto hablaba de Él. Por eso se escribieron lo que se escribió, porque se pusieron a la tarea por el Espíritu Santo de averiguar qué fue lo que el Señor quiso decir con lo que dijo. Y eso los llevó a descubrir todo lo que nosotros hoy leemos en las cartas de Pablo, inclusive en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es producto de un estudio. No es nada, recordemos, nada mágico. Esto se tuvo que estudiar profundamente. Esto no se escribió al otro día que el Señor Jesús partió para el cielo. No, no, no. Esto duró añitos, como el año 50 o 60, otros. Se escribieron estos libros porque eso tuvo que estudiarse mucho. Se tuvo que trabajar muchísimo para poder llegar acá. Y dice que el Espíritu de verdad va a dar testimonio de Jesús, exacto, le va a contar todo lo que la Escritura dice. Y ustedes, la iglesia, ya ellos como iglesia, llenos del Espíritu Santo, van a dar testimonio también, que es lo que estamos hablando desde la oración. El amor de Cristo constriñe al creyente, lo impulsa, lo lleva, le da la fuerza, no le da paz en el sentido de que usted está callado, no está manifestando quién es el Señor, su vida no está manifestando quién es el Señor. Entonces, eso es la obra del Espíritu Santo, hacer que nosotros podamos entender nuestra labor como hijos de Dios y como creyentes, hoy, hablando de hoy. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. ¿Qué pasó con la mayoría de ellos? Unos fueron sacrificados, perseguidos, encarcelados, muertos a espada, etcétera, etcétera, porque entendieron que tenían que dar un testimonio. Y eso le costó la vida y la cárcel a muchos de ellos. Y les dice, ustedes van a dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio. Si los persiguen, si los matan, eso no se preocupen, que a mí me hicieron lo mismo y el discípulo no es menor que su maestro. También los van a perseguir, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Angie. Pensando solamente en este Juan 15, la vez pasada leíamos Ezequiel 3 y hay un verso que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, él, de todas maneras, en ese momento había probado absolutamente de todo, pero encontró que había puesto eternidad en el corazón de ellos, que tú lo desglosaste hace un momento, poniendo un nuevo corazón y espíritu, ¿no? Pero le veo relación en este momento con Salmo 23:6, porque uno diría, ¿a través de qué? Y es a través solamente de ese espíritu. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y se afirma nuevamente con Juan, diciendo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pienso que igual acá nos está diciendo hasta este 15 que solamente se podía dar esa eternidad en el corazón del hombre a través de su espíritu. Amén. Juan 16, del 5, bueno, del 4 al 15, yo creo. Juan 16, del 4 al 15. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Gracias, Alex.
El Señor Jesús les está profetizando lo que va a suceder en pocos días. No se lo dijo desde el principio, pues porque estaban todos juntos, no era el momento, etcétera. Y lo vamos a ver que no era el momento. Y el momento es que ninguno le pregunta, oye, pero ¿para dónde es que se va? Sino que se pusieron tristes porque él dice que se va. Ellos todavía no alcanzaban a entender la dimensión de las palabras que después por el Espíritu Santo pudieron entender. ¿Ustedes imaginan una iglesia? No se podría llamar iglesia porque la iglesia es llena del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, que se pudiera entender, que se pudiera ver, qué clase de vida tendría la iglesia. Pues ninguna. La sabiduría, ¿dónde está? Porque iglesia es cualquier comunidad. Donde se reúnen varios, eso ya es una comunidad. A hablar lo que quieran. Pero estamos hablando de iglesia. Yo digo que, o sea, si uno dimensiona un poquito, un solo poquito, que el Espíritu Santo estuviera ausente, ¿cómo sería eso de terrible? Solo hay que ver un poquito, si uno quisiera, a nuestro alrededor. Y realmente hay un desastre en muchas partes. Y un poquito feo es que algo de ese desastre se ha metido en las comunidades que tienen al Espíritu Santo. Algo de ese desastre se ha metido por allí. Cuando uno no entiende que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar y que no está buscando a los que están perdidos y sin Dios y sin ley en el mundo, sino que está buscando es a los que entienden, a los que saben algo de las Escrituras, a los hijos de Dios. Si se descuida uno de eso, eso es un tema también complicado para la vida del creyente. Por eso la obra del Espíritu Santo, el hecho de que la iglesia haya sido llena del Espíritu Santo, es un evento que yo no se los puedo explicar, ni les puedo transmitir el sentimiento que eso genera en una persona cuando empieza a comprender lo que significa la grandeza del Espíritu Santo en el creyente. La transformación que eso empieza a suceder en la vida de uno. Yo tengo 30 años estudiando las Escrituras, pero realmente entender un poquito todo esto, eso ha sido un paso a paso, un Dios paciente conmigo, con una persona que seguramente por mi temperamento un poco afanada o lo que sea en querer, me llevó despacio y me ha llevado despacio. Pero en lo que él me ha dicho, yo digo, Señor, esto es realmente extraordinario. De verdad, pone un espíritu nuevo dentro de uno, porque pone sus pensamientos. Y para poder discernir esos pensamientos, ese espíritu que puso ahí, también da su Espíritu Santo para que podamos discernir, para que podamos saborear, para que nos podamos alimentar, para que podamos disfrutar de lo que significa escudriñar las Escrituras. Las Escrituras son lo más bello que podemos tener nosotros en nuestras manos, porque es entrar a tener un diálogo con nuestro Padre, con nuestro Maestro, con nuestro Señor, con nuestro Rey. Es entrar a conocerlo, a vivirlo. Y ahí uno no le pone costo a eso, porque uno puede decir cueste lo que cueste. Eso no es de costo. Si me amas, vives mi palabra. Y si vives mi palabra, mi Padre y yo vendremos a hacer morada con usted. Cuando uno empieza a mirar esa obra que empezó a hacer en esos discípulos, que no le entendían nada, que no sabían ni qué era lo que les estaba diciendo, pero que iba a venir ese momento grandioso y maravilloso de la llenura del Espíritu Santo, y entonces las cosas sí fueron a otro precio, fueron extraordinarias. Por eso que sucedió allí es que nosotros estamos hoy acá. Es que tenemos un lenguaje, tenemos una forma de proceder, tenemos una manera de pensar maravillosa. Tenemos que compartir, porque hoy compartimos la vida de Cristo.
el amor de Cristo, el deseo de Él. Ya no somos lo que éramos antes. Eso no existe, no existe, porque puso pensamientos nuevos dentro de nosotros. Quitó ese corazón de piedra que estaba duro y nos dio un corazón que lo pudiera entender, comprender, conocer, vivir. Un corazón dispuesto para Él, dado para Él. ¿No lo dio? La obra del Espíritu Santo es algo que está por encima de cualquier deseo del ser humano. Me causa tanta alegría o algo extraordinario en mi ser pensar en una mujer que dijo, ay, si tan solo tocara el manto del Señor, si tan solo lo tocara. Y lo tocó. Y el Señor dice, poder salió de mí, poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Señor, te están tocando todos. Alguien me tocó y buscaba quien lo tocaba, lo tocó, donde el poder de Dios se manifestó en una mujer que dijo, si tan solo tocara el manto de Jesús. Esto no tiene precio. No tiene precio. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ir a su palabra y llenarse uno de ella. Disfrutar, alimentarse de ella para tener que dar a los demás. Y no manifestar a través de nuestra boca, como ha sucedido muchas veces conmigo, desastre, tristezas, no sé yo, tantas cosas. Y poder amar y disfrutar de ese amor que poder ha salido del Señor. Y está en usted y está en mí. Poder ha salido de Él para transformar vidas, maneras de pensar, maneras de obrar, de hablar. Poder salió del Señor para poder hablar de Él, poderlo entender, poder disfrutar de esto tan maravilloso. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, dice el Señor a sus discípulos, que ni siquiera ustedes me preguntan para dónde voy. Y esto no es ni producto de tristeza de lo que ellos están pasando, porque les digo, no podían entender. Pero les digo la verdad, dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya, les conviene. Qué amor tan profundo del Señor Jesús. Porque si no me voy, el Consolador no puede venir a ustedes. No vendrá a ustedes. Esa frase es extraordinaria, se tenía que ir. Porque es que ese Jesús que está hablando con él no podía estar en el corazón de todo el mundo porque no era omnipresente, ni omnisciente, ni nada de eso. Era un varón, un hombre que tenía que subir al Padre y enviar el Espíritu de Dios del Padre, que sí podía estar en todos. Podía llenarlos a todos. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, ustedes no van a entender nada de lo que yo les estoy contando. Es necesario que yo me vaya. Y entonces el Consolador vendrá a ustedes. Si me voy, se los enviaré. Les enviaré el Consolador. Y cuando Él venga, va a hacer algo que yo no pude hacer ni puedo hacer, porque no me corresponde además. Él convencerá al mundo de pecado. Por eso dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo, como en la creación, es generación de vida. Él genera vida, Él da vida, está puesto para dar vida y le da vida a lo que está muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y el Espíritu Santo nos convenció y nos llevó al arrepentimiento, nos hizo ver que nuestra vida que llevábamos no era la correcta y tomamos la decisión de seguirlo. Nos dio convicción de pecado. No hay quien más nos pueda convencer sino el Espíritu Santo. Y ya nos convenció. Y va a convencer a muchos seguramente. No, estoy seguro que se van a acercar a ustedes y van a necesitar una palabra de vida o a mí.
y el Espíritu Santo les va a dar convicción por la palabra que sale de nuestra boca, que es palabra de vida. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo solo pienso cuando esos hombres salieron llenos del Espíritu Santo, inmediatamente a predicar el Evangelio de Cristo, inmediatamente. La predicación de Pedro no fue 8 días después ni nada de eso, fue enseguida. Lo que habló ese hombre fue extraordinario. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién más podría convencer al que no cree en Jesús sino el Espíritu Santo? Que no creer en Jesús es estar muerto, separado de Dios. De justicia por cuanto voy al Padre, la obra se va a realizar completica. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos y enviar el Espíritu Santo a la iglesia. De justicia por cuanto voy al Padre, estoy seguro de que la obra se va a ejecutar, dijo. Estén ustedes también seguros de que todo lo que han prometido los profetas, todo el antiguo pacto, se va a culminar, va a tener su punto culminante en mi resurrección y ascensión a los cielos. Por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El poder le pertenece al Espíritu Santo, a nadie más. Porque el que tiene el poder de las tinieblas ya fue juzgado, fue derrotado y fue vencido. Y más en aquel que ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Que fue que, no, ya fue juzgado. No hay ninguna excusa, ya él fue juzgado. ¿Creemos nosotros como iglesia hoy o no creemos? Ellos creyeron. Ellos creyeron. Ellos fueron convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de la obra, del evangelio, muerte, sepultura y resurrección, pero también de que fue derrotado públicamente el enemigo de las almas. El príncipe de este mundo fue derrotado, fue juzgado. Ellos lo creyeron. Y empezó a fundarse una iglesia sobre esa fe, sobre esa verdad, guiados por el Espíritu Santo, bajo esa revelación de quién era realmente ese que estaba hablando en ese momento. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no hubiese sido así, pobrecito nosotros. Pero hubo un fundamento de apóstoles y de profetas sobre el cual la iglesia se levanta. Y la levanta el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Dice la Escritura, aún tengo muchas cosas que decirles, les dice a los discípulos, pero ahora no las pueden sobrellevar, obviamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a algunas verdades, no dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Esto es extraordinario. Extraordinario. Aquí no es que el uno pensó y el otro hizo otra cosa, no. Aquí es que todos son uno. Si quisiéramos hablar del todos, como dice Génesis, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta. Siempre se va a hablar de una unidad absoluta y la palabra perfecta queda pequeñita para esa unidad que había allí. Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo a traer luz, a traer, digamos que revelación a estos discípulos para que nosotros nos pudiéramos alimentar años después de ella. De esa revelación, de esa luz que vino a ellos. Y las leemos y si las estudiamos, a nosotros también nos es mostrado todas estas cosas preciosas, que es lo que el Espíritu Santo cuenta, que escuchó en la reunión allí, en esas reuniones de Dios, y viene y nos cuenta las cosas, los deseos de Dios, la vida de Dios para nosotros. Y no solamente las de hoy,
porque a los discípulos no les contó lo de ese día, sino lo que iba a venir. Les habló de nosotros, de la iglesia. Dice el Señor Jesús: el Espíritu Santo o el Consolador, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el antiguo pacto enseñaba, va a tomar y lo van a entender ellos, se lo va a hacer saber. Todo lo que Jesús es, el Espíritu Santo se lo iba a mostrar a estos discípulos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Quién más pudiera contar? Todo lo que escucha el Espíritu Santo, eso se lo hace saber al buen estudioso de la Escritura. Quisiera escuchar a mis hermanos qué tienen en el corazón hasta este momento, porque creo que traigo 3 versículos para terminar, sobre todo uno que a mí me ha impactado y ha hecho de mi vida en estos últimos tiempos algo maravilloso. Por eso se los comparto. ¿Alguien quiere expresar algo? Quiero volver a leer Ezequiel 36. Dice el verso 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo pienso un poco en esto y yo creo que definitivamente el Señor quiere animarnos con esta escritura, porque es que como somos a veces un poco ligeros en la lectura, hacer un poquito de énfasis en este versículo, el 25, perdón, el 27, que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Aquí no dice que soy yo, ni que algún día, ni que de pronto. Esto es una afirmación. Y haré que andéis en mis estatutos. Esto debería darle a uno una tranquilidad enorme, mucha esperanza, y creo que una actitud mucho más tranquila, en el sentido de entender que en verdad esta obra se va a realizar. Si ahí dice que Él va a hacer que andemos en los estatutos, es porque así va a ser, ¿cierto? Entonces, me parece impresionante. Y a veces siempre he pensado en que quizá uno a veces es un poco atrevido. Dios dice en alguna parte, no le digas fatuo a tu hermano, ¿no? ¿Sí? Porque de hecho, si el corazón aquí, como lo está diciendo, va a ser transformado en la humanidad, y dice: derramaré mi espíritu a toda carne, pareciera que fuera contradictorio, ¿sí? A toda carne. Porque más adelante en lo que estábamos leyendo en Juan, dice que es para los que aman, me aman, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, allí sí hay una condicional, mientras que aquí no la hay, ¿sí? Acá dice que Él va a hacer que andemos en eso. Así es de que si algo, dice también el libro de Pedro, si vemos que algo raro está pasando en nuestras vidas, no se nos haga raro, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque es que Dios nos va a llevar a que esto se cumpla, que esto sea real en nuestra vida. Yo haré que andéis en mis mandamientos. Es Él el que lo hace, definitivamente. Y eso tiene que traer paz a nosotros, ¿sí? Porque claro, uno a veces se angustia mucho porque nuestros ojos no son los de Él, definitivamente. Él sabe cómo está haciendo su obra. De hecho, la ve terminada. Y nosotros nos afanamos en muchas ocasiones. Pero esto debería traer paz a nuestro corazón. De decir, Él va a hacer que esa obra termine en cada corazón.
y por supuesto, como lo dije ahorita, debería traer mucha paz. Entonces, estaba meditando en que cuando Juan dice, y esto va a pasar en los que me aman, porque definitivamente, como decía ya también, pues no lo pueden ver ni lo pueden recibir porque no me conocen. Así es de que es un absoluto privilegio estar donde estamos y ser lo que somos. Decir que soy iglesia, que soy el cuerpo, que siempre lo repito, tal vez soy un poco cansona con ese discurso, pero es verdad. Nosotros deberíamos tener un enfoque un poquito más objetivo al pensar qué es lo que quiere decir cuando me dice que yo soy el cuerpo, ¿sí? Que yo soy el cuerpo de Cristo, porque es en mí donde habita el Espíritu. Y si bien está dado para toda carne, como lo dice Joel, como lo dice Hechos, ¿sí? Que era el cumplimiento, pues sí, allí se vio, porque ciertamente toda la humanidad no tiene el Espíritu de Dios, no lo tiene, pero allí fue derramado a otros que no lo buscaban. Y será dado al gentil. Nosotros hacemos parte de ese grupo de gente que no buscaban a Dios. Y nos fue dado semejante regalo, que por supuesto, yo creo que uno no lo alcanza a entender en la dimensión que eso corresponde, porque definitivamente es Dios habitando en mí. Por eso dice Romanos, dice es que no les dio a ustedes espíritu de cobardía, ¿sí? No les dio espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio. O sea, en nosotros definitivamente no debería haber temor, ¿sí? Pero claramente necesitamos ahondar un poco más, seguir en este camino que si bien puede ser un poquito dispendioso, puede resultar un poquito harto, tanta insistencia en el estudio, pero es lo único que puede transformar nuestra mente. Y algo que quiero también enfatizar, y por favor escúchenme, nunca más vuelva a decir que el corazón nuestro es engañoso y perverso, porque nuestro corazón ya fue cambiado, nuestro corazón ya fue transformado. Y créame, que si tienen que volver a hacer un cambio en el corazón del hombre, entonces volvería a subir Cristo a la cruz y sería terrible. Eso no puede pasar porque esa obra ya se dio y terminó. Nosotros no tenemos un corazón perverso. Eso es para aquel que no ha recibido el nuevo nacimiento. Por eso el hacer aseveraciones ante un hermano o lo que sea es bastante imprudente. De pronto a veces lo hacemos del mismo desespero que nos da, pero no es correcto. Deberíamos descansar en esta escritura. Una escritura que nos está diciendo, yo voy a hacer que ustedes anden en mis estatutos. Es una obra mía. Y si bien Él lo va a hacer, muy seguramente, pero muy seguramente, tendremos que pasar por caminos que no nos gustan. Y si somos terquitos, mucho más. Así es que de mi parte en esta mañana para mí es una animación, una consolación a mi corazón, donde a veces uno no ve mayor cosa o que se vuelve monótono o que no pasa nada, pero en realidad la obra es viva, es real, latente, no para, es una obra eterna, es una obra que permanece porque el Espíritu está obrando en cada persona que ha nacido de nuevo, que es creyente, y lo está conformando a la imagen del Señor Jesucristo. El varón perfecto nos llevará a esa estatura, pasito a pasito, y eso sucede no mágicamente, como decía yo hace un momento, sino esto se da
en el estudio que se hace matutinamente, no cada 8 días, porque al lugar santo se entraba todos los días y debía estar iluminado, había incienso y habían panes, que este es el culto racional. Y vuelvo y digo acá, con énfasis también, estudien qué significa eso, porque ese es el verdadero culto. Nosotros ya somos templo y ese es el culto que presentamos diariamente. Y ese culto sucede en el alma, no en el espíritu. El espíritu es intocable porque ya fue transformado. Tanto el espíritu como el corazón es nuevo para poder entender las escrituras. Así es de que la tarea, como dice Romanos 12, es transformen su manera de pensar a través del entendimiento. Y eso va a requerir una disciplina constante, una determinación firme para poder alcanzar de verdad un cambio en nuestra forma de vivir. Porque Dios dice, no se conformen a este mundo, no hagan lo mismo. Ustedes no se están conformando a la gente, al mundo, se están conformando es a Cristo. Y si se conforman a Cristo, necesariamente tienen que conocer el pensamiento de Cristo. Entonces, con coherencia, se necesita conocer el pensamiento de Dios para saber a qué le apuntamos, qué es lo que seguimos, qué es lo que se habla. Si bien el Espíritu nos recordará lo que enseñó el Señor Jesucristo, nos llevará a toda la verdad, aquella verdad que las Escrituras dice, esto los hará libres. Y no hay otra forma. Podemos seguir avanzando hacia otros conocimientos, hacia otras filosofías, hacia otras situaciones que nos ofrece este mundo, pero eso no va a causar una transformación en nuestra vida. Eso es falso, es erróneo. Hay cosas muy buenas que aprender, que sirven, pero nada transforma el ser. Absolutamente nada, si no es el mismo pensamiento que el Señor Jesucristo se comió, vivió, y por tanto hoy podemos decir que es el autor y consumador de la fe. Y nosotros no somos la excepción de ese camino que elegimos porque nadie nos obligó a estar acá. Así de que considero que esto que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo es para pensarnos un poco. ¿Qué está sucediendo en nuestro corazón? ¿Cómo estoy viendo esta tarea? ¿Estoy un poco distraído? ¿Estoy confundido? ¿Estoy divagando? ¿Qué estoy haciendo? Y poder tomar una determinación de sentarme frente a esa escritura y decir, aquí estoy, Señor. Yo golpeo, dice el Señor, si me abres, entraré, cenaré contigo, tú conmigo, y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Y eso se hace necesario para avanzar en este camino y poder comprender ese mundo espiritual que no vemos y ese mundo que sí vemos y que es real, nos distrae, nos engaña, nos confunde, porque es una obra absolutamente diabólica. Porque Él vino a robar, a matar y a destruir esa comunión con el Padre. Y necesita que estemos muy confundidos o muy distraídos o muy embolatados. Pero la obra del Espíritu es lo contrario, enfocarnos, hacer que estemos puestos donde debemos estar, con un objetivo claro, entendiendo quiénes somos, hacia dónde vamos, y que esta obra no para, y que si dijimos sí y ya estamos aquí, no hay vuelta atrás. Eso es así. Gracias. Quiero expresarles un par de porciones de escritura antes de que los otros hermanos hablen, porque quiero culminar con lo que, digamos, es para mí lo máximo de lo máximo, que como acaba de decir la hermana Jenny, necesitamos empezar a entender.
Sí, definitivamente la obra que Dios comenzó la va a terminar, indudable. Y uno es el que decide si quiere llevar un paso bonito o un paso a tropezones o cómo lo quiere llevar, ¿cierto? Uno es el que decide realmente, pero que la obra la va a hacer, la va a hacer. El grado de gozo y de alegría, eso está en cada uno de nosotros, en las decisiones que tomemos con respecto del Señor. Quiero leer 3% de las escrituras muy corticos, para llevarlos a una parte donde que vamos a personalizar y que tenemos que hacer absolutamente nuestra, para que nuestra vida camine realmente como Él quiere que camine, en pos de Él, en pos de Él. Dice Mateo 3:11, Mateo 3:11, hablando de la vida de Dios en el creyente. Yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Viene un profeta anunciando estas cosas maravillosas, viene del desierto, viene rompiendo todo tipo de esquemas, como hemos visto, de tradiciones, de religiosidad, su forma de vestir, de comer, y donde está haciendo estos anuncios, que es en el desierto. Dice, tras mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos se quedaron en el bautizo del agua, pero él dice, él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 9 y 13, 9 al 13. Juan 1, del 9 al 13, dice así. No perdamos la línea, porque esto tiene una línea. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya lo vimos en Juan también allí en los capítulos que leímos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una palabra muy linda, pero quiero hacer énfasis en el versículo 13 de esta lectura. Los cuales, los que le recibieron y que son hijos de Dios, esos cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. ¿Usted se ha preguntado cómo fue engendrado o engendrada? ¿Cómo sucedió eso? Porque fuimos engendrados por Él. Jesús fue engendrado en el vientre de María. ¿Y cuál fue nuestro vientre? Porque Dios nos engendró. No fue mi papá, ni mi mamá, ni los deseos del ser humano, sino dice, fuimos engendrados de Dios. Es su voluntad, fue su deseo y fuimos engendrados de Él. Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús y le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Jesús dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uno, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo si no nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo?
Y le dice además, si usted no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si yo nazco de nuevo, solo puede ver el reino, pero no puedo entrar al reino. Solo en el momento en que nazco del agua, si se dice nazco del agua y del Espíritu, puedo entrar en el reino de Dios. La persona puede entrar en el reino de Dios. Detrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice el Señor. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No fuimos engendrados por voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es nacido de la carne se queda. Pero lo que es nacido, engendrado de Dios, Espíritu es. Esto yo les ruego y les suplico que lo estudien. De verdad que es algo extraordinario, muy extraordinario. Y quiero terminar esta mañana leyendo Lucas 1. Quiero que lo lea Felipe Ortiz, por favor. Lucas 1, versículo 35. Él lo va a leer y yo lo voy a leer como lo tengo escrito acá. Juan el Bautista dice que él bautiza con agua, pero detrás de él viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan dice, el apóstol Juan, que no es solo nacer de nuevo, sino ser y nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y si eso pasa, ya no somos carne, sino espíritu. Entonces, ese nuevo nacimiento, esa nacer de la agua y del agua y del Espíritu, para ser espíritu no fue de voluntad de ningún hombre, ni suya, ni mía, ni de mi papá, ni de mi mamá, sino de Dios, que nos engendró. Lucas 1:35, Felipe, por favor. Dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gracias, Pipe. Quiero que presten atención un poquito a lo que yo les voy a leer. Voy a leerles lo mismo. Todos tenemos oídos para oír y dice así: el Espíritu Santo vino sobre ti y el poder del Altísimo te cubrió con su sombra. Por lo cual el santo ser que nació es llamado Hijo de Dios. Ese es usted y ese soy yo. ¿Cuánto valor hay en todo esto? ¿Cuánto valor hay en todo esto? ¿En verdad entendemos lo que somos? ¿Queremos vivir lo que somos? Que fuimos hechos nuevamente por el Creador de los cielos y la tierra, que habita en nosotros, que nos hizo sus hijos, y somos hombres y mujeres santos que hemos nacido y somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice nuestro Padre Celestial. Y no nos lo dice a personas que no entendamos eso ni que no lo podamos vivir, porque el que nos engendró fue Él mismo. Él mismo. Esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que han escuchado hoy son espíritu y son vida. Una nueva manera de pensar para vivir la vida de Cristo. Para vivir la vida de Cristo. ¿Nelcy iba a decir algo? Bueno, quería leer esta escritura de Juan 14, que pues digamos que es algo que me habla muchísimo.
Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y digamos que, pues es lindo algo que me pasa y es que, digamos que viene como que se asocia a todo en mi mente, pues, o cuando hago la meditación de las escrituras y entonces ocurre esta circunstancia de mirar que toda la palabra, como muchas veces ha dicho Jenny, es una sola, o sea, está unida, no hay pierde en ella. Y la suma de ella, ¿no? Entonces, cuando la escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, para mí me produce muchísima alegría y muchísima tranquilidad también. Cuando sé que yo en la meditación o en el estudio que hago de ella, esa palabra realmente cumple ese propósito para el cual Dios la envió. Lo hizo con el Señor Jesús. Y por eso él podía decir, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, inmediatamente viene a mí también Proverbios 23:7, porque es lo que dice allí, que pues cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Y puedo ver que es una obra realmente confirmando una vez más que es de Él, porque es por su palabra que al escucharle nosotros produce esa fe y un cambio en nosotros totalmente natural o con el poder de Él, del Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos hace realmente producir ese cambio, ¿sí? Esa renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente, para sobreponer o sobreponernos a todo aquello que en algún momento de nuestra vida y a diario, en las circunstancias difíciles o distintas que vivimos, siempre podamos tenerla presente y acudir a ella, no como una, ¿cómo se diría eso? Como decíamos antes, tal vez al Dios bombero, no, sino más bien para afirmarnos que lo que Dios dice es la verdad y que realmente esas palabras, como usted acaba de leer, son espíritu y son vida, y que realmente eso es lo que produce en nosotros y hace ese cambio que va transformándonos y lógicamente de una manera natural se va a ver, ¿cierto? Entonces ahí es en donde se cumple que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que tengo es la mente de Él, porque es Él el que realmente está siendo formado en nuestra vida para que ya no vivamos nosotros, ya no seamos nosotros los que manifestamos algo que realmente pues no sería, si no es porque realmente su poder transforma nuestro pensamiento o su palabra, que es igual ese poder que tiene para hacernos nuevas criaturas, para hacernos realmente, como dice, nacer a un nuevo ser y ser realmente esas nuevas criaturas que ya hace que todo aquello que éramos realmente vaya siendo transformado, pero es el proceso de Él y eso me da a mí mucha tranquilidad, me da mucha paz. Y bueno,
pues ahí vamos. Eso es lo que esta mañana me habla. Quería llevar un ejemplo para entender una verdad de Dios en la que tú venías enseñando, o Dios enseñando a través de ti. Entonces, por ejemplo, tenemos un papá, ¿no? Un padre que estuvo en tu nacimiento, estuvo en tus procesos, te llevó al colegio, primero al párvulos, está en todo momento. Te dice que te ama, te dice que puedes confiar en él, que está ahí protegiéndote, guardándote, enseñando, corrigiendo. Pero llega un momento en un tiempo que le dice, hijo, me tengo que ir. Me tengo que ir, voy a hacer algo que te va a ayudar a ti, pero tranquilo. ¿Qué pasa con el hijo? Cuando un padre está ahí unido, cuando un padre está en ese proceso, pero ¿qué pudo experimentar ese hijo? Pues una separación, ¿cierto? ¿Qué hace o qué viene una separación? Pues confusión, dolor, no entiende. Y era lo que realmente había en el corazón de los discípulos. Realmente cuando el Señor Jesús dice, pero tranquilos, ustedes no van a quedar huérfanos. ¿Qué pudo no ver o qué pudo el hombre experimentar? Pues la separación. Esa separación una separación, ¿duele o no duele? Duele. Una separación de lo que hizo Adán en el principio, tomó una decisión, nada obligado. ¿Afectó o no afecta una separación? Afecta. Pero ¿qué dice el Señor? Yo los voy a llevar a una unidad. Les da una revelación, pero una revelación que a veces ellos no entendían sobre esa revelación. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo veían? Como un maestro, como un rey, como un reino que los va a quitar de una opresión en la que vivía en ese momento los discípulos. En Roma me va a sacar de una opresión, pero realmente él está yendo más profundo, una unidad con él. Y esa separación, obvio, claro, como estaban tan confiados en verlo visible, ahí físicamente, pues tomar una decisión así es impresionante. Pero ¿qué dice? Tranquilos, ustedes no van a estar solos, ustedes no van a estar huérfanos. ¿Por qué les habla de huérfandad? Lo más tremendo es que Dios vuelve y recuerda a través del Señor Jesucristo una palabra que es guardar. ¿Dónde más la podemos ver? Ese guardar que es mucho más profundo. ¿Y de dónde la vemos? Pues en Génesis. Y en Génesis, ¿a qué nos lleva Dios? Como alguien me enseñó a través de una escuela, me lleva a un Edén, me planta, me pone, no las cojo yo, Él me lleva y me da lo necesario. En eso necesario yo aprendo algo que es verlo a Él. Y ese verlo pues me lleva es una unidad, pero pues cuando yo decido no vivir esa unidad, pues totalmente afectó al hombre. Entonces, claro, ellos no estaban contentos con saber que Él se iba, pero no entendieron un poco más o no pudieron estudiar un poco más la Torá, porque realmente ahí lo dice en los profetas, lo dice en los reyes, y no dio esa unidad de decir, ok, se va a consumar lo que yo no pude en el principio hacer o no pudo Adán hacer, pues ahora se va a consumar esa relación, ahora va a vivir dentro de mí. Gracias.